Bueno, vamos a continuar analizando ahora la ITCBT-04, que precisamente la ITCBT-04 versa también sobre qué es lo que tenemos que aportar o qué documentos para legalizar una instalación y ponerla en marcha, ¿no? Así como los trámites. Bien, y esa instrucción pues habla del objeto, documentación de las instalaciones, proyectos, memoria técnica de diseño, instalaciones que precisan proyectos, instalaciones que requieren memoria técnica de diseño, ejecución y tramitación de las instalaciones y puesta en servicio. Bueno, aquí en esta instrucción lo primero que hace es hablarnos de lo que es proyecto. Y nos dice que en un proyecto tiene que haber una memoria y la memoria tiene que tener una serie de datos. Sin embargo, yo recuerdo que el reglamento de baja tensión es del año 2002. Y sin embargo, hemos visto antes que en el mismo año salió por primera vez la norma de proyecto, la 157.001 de proyecto, en su edición primera que fue el 2002. ¿Qué significa esto? Que los requisitos que dice que debe de tener un documento de un proyecto según la norma no están recogidas en el reglamento. Por tanto, no echaría yo mucha cuenta a esto, porque todo esto evidentemente te lo vas a encontrar en la memoria, en el documento básico 01, que es la memoria, y en el documento básico 02, que son los anexos. Es decir, en la memoria te vas a encontrar, bueno, y también incluso en los planos, ¿no? Por ejemplo, datos relativos al propietario, pues todos los documentos tienen una hoja de identificación, eso lo vamos a analizar en el tema 6, y ahí se ponen por un lado los datos del propietario, los datos del técnico proyectista y el lugar donde está ubicada la instalación. El emplazamiento, características básicas y uso a que se destina. Luego, características y secciones de los conductores, diámetros de tubo, relación nominal de receptores. Aquí esto está referido evidentemente a un proyecto de tipo eléctrico, pero todos esos aspectos están recogidos en la memoria, y dentro del apartado 6 ya veréis un índice que os he hecho para un proyecto de redistribución, como en el apartado 6 se pueden hacer una serie de subapartados en el apartado 6 de la memoria, porque la memoria, que es el documento básico 01 de proyectos, tiene 10 apartados según esa norma, y ahí se describen perfectamente esas instalaciones. Esquema unifilar, hombre, cuando hablamos de un proyecto vamos a tener planos que, algunos planos si son de cuadros son en esquema unifilar y otros pues igual no necesariamente, ¿no? Casi todo, pero esos planos van a estar a escala y van a ser, por ejemplo, de circuitos de alumbrados, de circuitos de otros usos. Croquis de trazado, normalmente en un proyecto hay más planos en detalle y con escala que croquis en sí, y los cálculos justificativos, pues el documento básico 02 de la norma de proyectos es precisamente el más importante, es el anexo de cálculo, pero luego también hemos visto antes que hay otro. Luego, tener en cuenta que no sirva esto de confusión, sino simplemente que cuando el reglamento en su instrucción ITCBT-04 habla de proyectos, posiblemente no había salido la norma, o cuando esto se redactó la norma todavía ni siquiera existía y por tanto no se ha tenido en cuenta. Bueno, si no hay proyecto en una instalación es porque hay memoria técnica de diseño. ¿Quién firma el proyecto? Un ingeniero o un arquitecto, pero ¿quién firma la memoria técnica de diseño? Un instalador, es decir, vosotros, si, si os acreditáis como instaladores, porque os podéis habilitar, y una vez que os habilitáis, pues tenéis que recibir una autorización para actuar como instalador y formar parte de un registro, y para ello pues os harán, eso hay que ponerse en contacto con la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, si tenéis interés, y allí tendréis que ir un día y presentar la documentación que se os pida y los materiales propios para el trabajo de un instalador, en fin. Bien, la memoria técnica de diseño es como una especie de memoria de proyecto en pequeñito, por así decirlo. Y los apartados que debe de tener una memoria técnica de diseño son los referentes al propietario, la identificación de la persona, el emplazamiento de la instalación, el uso al que se destina, relación nominal de los receptores que se prevé a instalar y su potencia, cálculo justificativo de la línea general de alimentación, línea de derivaciones individuales, líneas secundarias, es decir, circuitos de alumbrado, fuerza, C1, C2, todo eso, ¿no? Una pequeña descripción de esa instalación o memoria descriptiva, esquema unifilar de esa instalación. No te exige curiosamente que haya plano, pero el esquema unifilar sí, y croquis de su trazado, pues hombre, ahí se hablaría de plano. El problema es que muchas veces los instaladores son técnicos de grado medio y no son técnicos superiores, y los técnicos de grado medio a lo mejor no manejan una herramienta de AutoCAD que vosotros sí la vais a saber manejar. Bueno,
Para la memoria técnica de diseño la podemos obtener bien buscándola fácilmente en internet. Cada comunidad tiene la suya porque la personaliza con el logotipo, al igual que el certificado de instalación. Pero hay programas como los programas de DMLE, que si usáis el BBWin para calcular un edificio de vivienda o una vivienda unifamiliar, o el CBTWin para calcular instalaciones de una farmacia, de una panadería, de un restaurante, instalaciones de locales del tipo comerciales, pues también esos programas tienen incorporado la memoria técnica de diseño, que se pueden rellenar con el propio programa o simplemente sacarla en Word y rellenar luego los campos. Yo he puesto un ejemplo y en Arcado Project, pues si miráis en el módulo de DTIE, pues encontraréis también la memoria técnica de diseño de una óptica de un alumno, es decir, una memoria técnica de diseño que es real, con su certificado de instalación, que la tenéis aquí, lo veis ahí, y podéis ver realmente una memoria técnica de diseño completo con los campos que se dicen, el titular, los datos de la instalación, identificador del instalador que firma la memoria técnica de diseño. Bueno, normalmente aquí la categoría especialista del instalador de que se trate, pues si tienes todas las categorías le pones cruce a todas, si no, no. Y caja general de protección, los datos de lo que son luego las partes de la instalación, la caja general de protección, si lleva como entidad subterránea o superficial, la línea general de alimentación, sus características de metal conductor, nivel de aislamiento y tal, los contadores, si es contador individual o una centralización de contadores, los datos de la derivación individual y los datos de la instalación de puesta a tierra, y si fueran locales especiales, húmedo, mojado o temperatura, pues habría que señalarlo aquí, ¿no? Los tipos de local que sea. Luego un resumen de los receptores que se prevé instalar y la potencia de los mismos, pues alumbrado 1, 2, 3, 4, los circuitos de alumbrado que haya, los circuitos de otros usos, pensar que esto es de una óptica, no es de una vivienda, aire acondicionado, ventilación, las instalaciones de enlace ya más en detalle, potencia, longitud, material conductor, y en fin. Al final de la memoria técnica descriptiva vendría el esquema unifilar, pero normalmente se suele meter como un anexo porque el esquema unifilar, si lo hacéis con un programa, aquí no cabe. Aquí es donde un técnico superior sabe hacer un buen esquema unifilar, porque si yo meto el esquema unifilar de DMLE directamente aquí, se me va a ver tan chiquitito que resulta ilegible la intensidad nominal de los térmicos o los diferenciales. Eso hay que ponerlo en un plano adecuado, aunque sea un A1 o un A2 en el que te quepa perfectamente, ¿no? Luego viene el certificado de instalación, que recoge datos muy parecidos a lo que es la memoria técnica de diseño. El manual de usuario, que esto te lo genera el propio programa de DMLE. Por ejemplo, este alumno ha hecho toda esta memoria técnica de diseño con el programa CBTWin. Pero hay algo que ha hecho mal, que es el esquema unifilar, ¿veis? Esto lo tenía que haber metido a lo mejor en un A1, y al intentarlo poner en un A4, tú haces zoom aquí y con un poco de suerte vas a conseguir, bueno, me he ido para atrás, vas a conseguir, porque este es el anexo de cálculo, que lo ha puesto un anexo para el esquema unifilar y otro anexo para cálculo. Si tú haces zoom, igual consigues leer el plano, pero esto lo suyo es que se hubiese metido en un A1, se hubiese guardado como PDF y con algún programa como el Adobe lo hubiera unido aquí. Bueno, y este es el anexo de cálculo. De todas maneras, todo esto lo vamos a aprender a hacer el año que viene. Cuando aprendamos a hacer el proyecto, vais a tener los conocimientos técnicos como para hacer un anexo de un plano a una memoria técnica de diseño perfectamente en el formato que te interese, con su marco, con su cajetín, que las letras estén legibles al tamaño 2,5, en fin, todo lo que se requiere. Bien, pues dejamos por aquí este vídeo tutorial para no pasarnos de minutos y seguimos.